Muy buenas noches, queridos familiares del Refugio Zabala TV. Estamos con el Padre Luzón esta noche. Ya lo dijimos en un programa anterior, que íbamos a emplazarle, como así ha sido, para que nos hable de 5 de los 15.000 exorcismos que hizo mientras fue exorcista. Así que se lo hemos puesto muy fácil. Buenas noches, Padre. Buenas noches, José María. Si le parece, nos encomendamos al Espíritu Santo y ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a San Miguel para que proteja esta grabación de intervenciones de satanistas, y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encarga del aspecto técnico, ¿no? Perfecto, Padre. Pues ahora ya podemos hablar. Sí. A ver, empecemos por el primero de esos casos que usted mismo ha seleccionado porque le ha llamado más la atención. Bueno, cuando me propuso José María que tratáramos esta cuestión, pues se me planteaba decir, bueno, ¿qué casos? Porque entre, ya decía, más de 15.000 intervenciones exorcísticas, que no son exorcismos todos, porque hay casos en que son vejaciones, que son opresiones, que son obsesiones mentales o obsesiones afectivas, que como un amarre, ¿no?, que no requieren exorcismo, basta con una oración de liberación, ¿no? El exorcismo se reserva para los poseídos. Pero cuando me propuso esto, pues dije, bueno, ¿y porque es difícil escoger entre tantos casos? El porcentaje, yo diría, de esas 15.000, como un 20% eran poseídos. El resto eran pues otros tipos de afectaciones, ¿no?, extraordinarias de los diablos. Entonces, bueno, pues he escogido 5, como podía haber escogido otros. Los he escogido porque me parece que son didácticos. Bueno, el primero es un caso que uno de los auxiliares, yo tenía un equipo de 12 auxiliares que me ayudaban, claro, en una semana podía tener, entre los años que he estado como exorcista en Madrid, había muchísimos demanda, y podía tener 55 intervenciones a la semana. ¡Qué barbaridad! Además de las clases de teología, además de mi parroquia de María Inmaculada, que estaba con un párroco muy mayor, con 84 años, ya puede uno darse cuenta de que... ¿Y cómo podía hacer usted todo eso, pues, Padre? Eso, el Espíritu Santo es el que te da el tiempo y la fuerza. Y entonces, tenía un grupo de gente que cada semana nos repartíamos. Tengo estos momentos, ¿quién puede acompañar a quién? Y entonces ya se repartían entre los 12, uno atendía 4 como casos. Como los 12 discípulos, vamos. Sí, bueno, uno atendía 4 casos, otro atendía 2, cada uno según sus posibilidades. Haciendo un esfuerzo muy notable, porque eso es muy, muy desgastante, ¿no?, para la gente. Y bueno, pues esto. Me acuerdo que uno de estos que estaba empezando a ayudarme, que era una persona con mucha formación cristiana, con muy vida interior, es una persona con una situación profesional pues importante, o sea, acostumbrado a manejar situaciones, llegó a la parroquia, y entonces cuando oyó rugir a los demonios, se oía a través de la puerta, que yo los casos así más violentos... Bueno, esto nos reímos, pero me imagino no tendría ninguna gracia. No tiene ninguna En vivo gracia. Y en directo. Pero que yo es que me acuerdo de lo que luego me comentó, ¿no?, que él vería por primera vez y tal, y cuando oyó aquello, digo, yo me voy a meter ahí dentro. Y siempre me lo ha recordado. Y luego, claro, porque decía, si es que una persona que vea esto es que no le cabe la más mínima duda, ¿no? Esto no es una cuestión psiquiátrica ni psicológica. Y este era el caso de una persona que ya llevaba años siendo exorcizado, y que me lo pasaron a mí cuando cambió el exorcista, dejó el ministerio, el exorcista anterior, me lo pasaron a mí. Y era un caso pues muy difícil,
porque llevaba ya varios años y tenía pues unas manifestaciones tremendas. Había que ponerlo yo tenía dos camillas, había gente que los atendía en la silla, no hacía falta acostarse, otros que había que tenderlos en camilla, porque el diablo los golpeaba, ¿no? Y entonces, para que no les hiciera daño, pues se le ponía una sábana y tal, para que había que sujetar un poquito, tal, pero vamos, con el sacerdote, con la orden verbal, no hace falta agarrar como hacen algunos exorcistas por desconocimiento, ¿no? Sino que en el nombre de Jesús te ato, te amordazo, déjalo y no le vuelvas a perturbar, y ya no le queda, lo repites 3 veces y no le queda otra que dejarlo tranquilo, ¿no? Pero bueno, entonces pues a esta persona, pues era una persona que ya digo que llevaba mucho tiempo y se habían descubierto que tenía muchos demonios. Con el tiempo que yo lo estuve atendiendo, pues fueron apareciendo nuevos que no habían dado la cara, porque esto es como un iceberg, que la punta, y cuando sale la punta pues, se derrite y salen otros y otros y otros. Yo cuando dejé el ministerio, y el obispo me dijo, bueno, pues forma a los exorcistas, que es por lo que decidí escribir el manual de las 6 puertas. Pues cuando dejé el ministerio ya habíamos identificado 84 demonios en esta persona. Qué barbaridad. 84 distintos, con su nombre y apellidos. Bueno, nombre y apellidos. Eso es un récord, ¿no, padre? Pues no lo sé. Pues, porque María Magdalena, ¿cuántos tenía? 7. Yo no me había encontrado un caso como ese nunca. 84 identificados, que iban diciendo sus nombres según iban saliendo. Y claro, exorcizarlo llevaba mucho tiempo. Ya al final, como estaban muy sometidos, pues era bastante rápido, era pues 30 segundos por demonio. Pero aún así, pues sí, pero aún así llevaba mucho tiempo hacerle el exorcismo a esta persona, ¿no? Y entonces, pues es un caso muy duro, porque fue una maldición que hicieron a la familia, de la cual resultó que murió el padre. Padre y familia murió resultado de esa maldición. Y al morir el padre, quedó poseído uno de los hijos, que era el que me traían a exorcizar. Y entonces, pues claro, además una persona que era buenísima, con un carácter estupendo y tal, pero que cuando empezaban a manifestarse los demonios, aquellos que no era él. Es que claro, es que eran los demonios, claro, que toman posesión del cuerpo y aquello pues era tremendo. Y yo pues ya digo que el comentario que recuerdo de uno de los asistentes era que venía luego ya cuando vio que la situación no se iba de las manos, que los demonios se someten al mandato del sacerdote, pues ya empezó a tener paz y ya venía de otra manera, pero decía que le impactaba muchísimo aquel caso. Él estaba allí para orar. Él estaba para orar y para acompañar, por si en un momento dado hacía falta sujetar a la persona mientras el sacerdote le da la orden y los demonios obedecen, tal, para que no le haga daño, para que no siguen, pues siempre hay que... en este caso estaba la familia, venía la familia, pero además yo quería tener siempre algún auxiliar, porque los familiares pues tienen menos conocimiento de ciertas cosas, a lo mejor conocen mucho mejor el caso, como es natural, pero esto. Y quería contar este caso porque, bueno, gracias a Dios se fue sanando, se fue liberando, iban cada vez más debilitados. Yo ahora, como ya le perdí la pista, no sé si ya se ha liberado totalmente, supongo que sí, pero que era un caso muy duro y de mucho sufrimiento, ¿no? Porque claro, la persona podía seguir su vida profesional, tenía su vida profesional, pero con mucho esfuerzo, y sobre todo cuando ya habían pasado unos días del último exorcismo, pues es que estaba necesitando para que poder vivir una vida normal, porque estos se van, pero mientras haya puertas abiertas, regresan. Y como era un caso muy complicado, quise pedirle a una persona que tenía palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento, si miran 1 Corintios 12, pues ahí vienen los carismas. Y uno de ellos es la palabra de conocimiento, que Dios da a una persona, no es para su santidad, sino para el bien de los demás, le da el conocimiento de algo que le ayude a su santificación, a su liberación, a su sanación. Y entonces, pues esta persona quise, acompáñanos, porque este caso, a ver si sale algo que no se haya manifestado todavía.
Y entonces cuando le expliqué el caso me dijo, qué raro que no haya, porque la familia no era consciente de haber practicado ocultismo, que no haya habido ninguna práctica ocultista, porque estos casos tan fuertes siempre suele haber algo de ocultismo. O activo, que tú has ido a un curandero, al tarot, a la Ouija, a Halloween, a tal. O pasivo, que te han echado un maleficio, una maldición, ¿no? Entonces, en este caso sí éramos conscientes de que había habido una maldición, clarísima, sabíamos además de dónde venía. Pero él pensaba que además tenía que haber habido algo. Y esto, bueno, lo pusimos en oración y empezamos a rezar. Y al poco de empezar la oración, uno de los presentes dijo, ahí va, si a mí me llevaron a un curandero. Acabo de recordar que no me había acordado nunca. Seguimos orando. Y al cabo de un rato, el propio poseído recordó que a él también. Y las personas que lo habían llevado no recordaban haberlo hecho. Y de cómo la oración facilitó que se descubriera eso, que ellos hicieran, porque para que una persona se libere hacen falta dos cosas, sea una vejación, sea una opresión o influencia, sea una obsesión diabólica mental o afectiva, o sea una posesión. Hace falta dos cosas. Una, que un ministro ordenado, diácono, presbítero o obispo, rece para que se libere, que hemos recibido por la imposición de las manos, al recibir el sacramento del orden, hemos recibido ese poder. De hecho, el obispo, que es el exorcista por antonomasia en cada diócesis, el báculo es un demonio. El báculo es un demonio que acaba en una serpiente, es el poder de la Iglesia sobre los demonios. Eso significa el báculo. El báculo no es para mandar, es el poder de la Iglesia sobre los demonios. Entonces, bueno, pues digo que este joven, ¿no? Pues que habíamos estado orando, habíamos estado tal, pero no acababan de... Y es que hay que alguien le rece. Un diácono, si es un poseído, tiene que ser un sacerdote nombrado, o el obispo de titular, no sirve el obispo auxiliar, sino el obispo titular, o bien el exorcista nombrado, los exorcistas nombrados. Y luego hace falta que el interesado por su cuenta haga un trabajo personal de cerrar puertas, abjurar del ocultismo, sanar las heridas desde el seno materno, afectivas, sanar las herencias, cortar las herencias de los antepasados, cortar, o sea, abjurar de todo maleficio, perdonar, vivir, lo primero más importante, vivir en la gracia de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, él tiene que ir cerrando puertas. En la medida en que se van cerrando puertas, los demonios, cuando el sacerdote le manda, se van. Pero si no ha cerrado puertas, regresan al cabo de un tiempo. Por eso hace falta ese doble trabajo. Pues eso lo explica el Señor, que el demonio salió y estaba por lugares inhóspitos, pensó volveré a la casa de donde he salido y tal. Bueno, y entonces, pues eso, él ya pues fue siguiendo el que descubrir eso era muy importante para que se abjurara de todo ese haber confiado en los curanderos y no confiara en Dios. El segundo caso es de un joven casado, con hijos, pocos, tenía 2 hijos, que tenía orden de alejamiento de su mujer y sus hijos, que había caído en un desorden vital muy grande y que pues había acabado poseído. Entonces, no me correspondía a mí, este joven. Pero el exorcista a quien se lo habían adjudicado se iba unos días de formación, me pidió, mira, me ha llegado un caso que es terrible, entonces atiéndelo tú porque esto es un caso muy, muy especial y tal, y porque yo me voy un par de semanas y entonces pues, bueno. O sea, que le dejó a usted el marrón, ¿no? Me dejó el marrón, sí, hablando en esos términos, pero más que el marrón, pues es el encargo, ¿no? Porque es atender y la posibilidad de ayudar a una familia que estaba destrozada, ¿no? Entonces, pues le dije a mis auxiliares, como me explicó, que le evitaba
se levantaba, empezaba y se llevaba por delante lo que tuviera. Entonces le dije a mis auxiliares que hubiera 4 auxiliares, aparte del matrimonio, los padres, pues que venían con él, pero que también pues estuvieran 4 auxiliares. Entonces le dije, bueno, que si empieza a levitar lo sujetáis mientras yo le mando que se quede quieto, porque si no nos puede montar aquí un especie o lo puede hacer que caiga y que se haga daño y que tal, o sea. Entonces, pues, y efectivamente, el tío tenía este no lo atendimos en una camilla, sino en el suelo con una colchoneta, una cosa así que se utiliza para insonorizar las habitaciones y tal. Uh-huh. Y entonces, pues que es muy buena para que no se le haga daño a la gente. Entonces estaba sentado en los pies uno de los auxiliares, que era de su tamaño, un 80 y bastante, corpulento, tal, y estaba sentado. Bueno, se lo llevaba. ¿Usted lo ha visto? ¿Que lo levantaba? Claro, lo levantaba. Lo que pasa es que tú ya le mandabas quieto y parado, y entonces el nombre Jesús, ¿no? Y entonces ya se quedaba en su sitio, ¿no? Pero entonces, en este contexto, estaban la mamá, el papá, si estábamos ahí atendiéndolo, pues aquí estaban los padres, yo estaba aquí a la derecha del joven, y luego pues los distintos auxiliares alrededor. Y entonces, pues yo vi que la madre, claro, ver eso en un hijo es muy, como rugía, como tal, es muy impactante. Pues que le vi que se puso mala. Pensé que le estaba dando un infarto. Le dije, ¿te pasa algo? Dijo, no, sí, padre, no me siento bien. ¿Pero te duele el brazo izquierdo? No, padre, no me duele el brazo izquierdo. Bueno, pero vamos para afuera. Rezaron unas Ave Marías, se quedaron los otros allí rezando Ave Marías, con él. Eso sí que era un marrón para ellos, ¿no? Porque claro, y yo salí, entonces al lado de la puerta había un banco corrido en forma de escuadra, entonces hice que se recostara, le impuse las manos, pero se sentía muy mal. Bueno, y ya parecía que se quedaba un poquito más tranquila y tal, volví para adentro. Pero yo no estaba tranquilo. Seguí con el exorcismo un poquito, pero volví a salir. Y me dijo, ¿cómo se...? No, sigo mal, padre, no me encuentro bien. ¿Te duele el brazo izquierdo? No me duele el brazo izquierdo. Y tal, bueno, volví a ponerle las manos y volví dentro y suspendí el exorcismo. Le dije al padre, mira, al hospital, al Ramón y Cajal, que a lo que nos pillaba más cerca, y ya saldrá de trance dentro de unos minutos y tal, pero hay que llevar a tu mujer porque está mal. Y efectivamente la mujer tenía lo que se llama un corazón roto, que es que se te rompe un músculo del corazón y mueres, pero no murió. Y entonces, al cabo de unas horas, me mandan un WhatsApp. En aquella época usaba WhatsApp, luego me fui porque empezaron a controlar, y me mandan un WhatsApp diciendo que habían controlado a la persona que estaba bajo control, que estaba ingresada en la habitación o en la UCI todavía y tal. Total, estuvo unos 15 días por ahí ingresada y ya salió y tal. Y cuando ya salió, me mandó un mensaje dándome las gracias y diciendo que bueno, que a lo mejor tendríamos que hablar y tal, digo, cuando queráis y tal. Pero esto era en septiembre, hasta enero no me contactaron. Y en enero me llaman, queremos hablar con usted. ¿De qué? Se lo diremos presencialmente. Entonces, cuando llegaron, empezaron a hablar, a contarme tal, no sé qué, pero no soltaban el verbo. Y entonces les dije, oye, yo a las 12 tengo misa. Entonces, si no me decís, pues... Digo, sí, pero es que tenemos un encargo. ¿De quién? Digo, de la Virgen. Digo, Ave María Purísima. Esto es tremendo. Y entonces, pues, claro, dice, es que por eso no queríamos venir a ver, aunque la Virgen nos había dicho que viniéramos, pues pensábamos que nos iba a tomar por locos. Y entonces digo, no, si la Virgen nos ha encargado, yo que os voy a tomar por locos, hombre. Y entonces me explicaron. Dice que cuando, poco antes de salir del hospital, estaba en la habitación y se manifestaron Jesús y María. Tomó la palabra a la Virgen
Jesús no habló. Y entonces me dijeron, mira, hemos venido, dijo la Virgen, muy didáctica, para 3 cosas. Primera, para que sepas que no moriste porque yo detuve la enfermedad a través de la imposición de manos del sacerdote. Y efectivamente, un corazón roto, lo normal es que muera. Segundo, a partir de ahora, tu marido y tú os desentendéis de vuestro hijo, porque si no vas a morir y no conviene que mueras ahora. Y a partir de ahora nos vamos a encargar Jesús y yo. Y es impresionante porque en no mucho tiempo este joven pasó a ser un padre de familia fenomenal, empezó a trabajar, dejó el mundo raro en el que estaba, se reconcilió el matrimonio y era una maravilla. Digo, cuando el Señor y la Virgen se lo proponen, hacen verdaderas maravillas, ¿no? Y la tercera cosa, para que vayáis a visitar a ese sacerdote que está totalmente ajeno a lo que ha pasado a través de la imposición de sus manos, para que sepa, y que sepa que además quiero que imponga las manos a los enfermos y que vaya a hospitales a imponer manos. Y entonces, pues, claro, digo, cuando la Virgen se propone una cosa, porque si esto era en enero, en septiembre me nombran, además de en la parroquia en la que estaba, capellán de un hospital en el que estoy ahora. Y digo, esto cuando la Virgen se propone una cosa es que se lo consigue. Y bueno, la verdad es que fue una maravilla y yo allí descubrí pues algo que nunca me habían explicado en el seminario, nunca me habían dicho que yo tenía poder para arrojar demonios, pero mucho menos me habían dicho que yo tenía el deber, como todos los ministros ordenados, de imponer manos para sanar a los enfermos y dar al Señor la oportunidad de curar a la gente cuando Él considere que la persona está preparada y que está convertida suficientemente, porque eso sí, no hay liberación sin sanación y sin conversión, y no hay sanación sin conversión. Por ejemplo, llevaron a Jesús a un paralítico, enfermo. Entonces no podían entrar allí en la plaza de Cafarnaún, la casa de Pedro, aquello parecía el mercado de Túnez. Estaba así y no podían atravesar. Entonces se subieron por detrás a la casa, quitaron unas tejas y descolgaron al paralítico. Y dice, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico que no tenía ninguna fe, sino de aquellos hombres, le dijo al paralítico, perdonados son tus pecados. Sí, por la intercesión de esos hombres y el esfuerzo que pusieron, Jesús le perdona los pecados. Y la gente dice, pero ¿esto a qué viene? Nosotros hemos traído para que lo sane, no para que le perdone los pecados. Además, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. Entonces lo curó. Claro. Primero lo convirtió, primero le dio el perdón de los pecados y después lo curó. No hay sanación sin esto. Entonces, bueno, pues es un punto ese que a mí y yo me enteré de que tenía esa obligación de dar gratis lo que gratis había recibido gracias a esa intervención de la Virgen. Impresionante, padre. Relátenos el tercer caso. El tercer caso es una chica que yo conocía, que alguna vez vino a ayudarme en el ministerio exorcístico, y conocía a un joven que siempre que luego cuando venía por mi parroquia las niñas se volvían locas porque era un chico que era como George Clooney, más o menos. Entonces que se alborotaba el gallinero cuando aparecía por la parroquia porque le llamaba mucho la atención y me preguntaba, padre, ese chico, ¿quién es? Y tal, y decía, no, él ya tiene su compromiso y tal. Bueno, entonces esta chica lo conocía, lo apreciaba y se daba cuenta de que tenía algo que le estaba bloqueando, que le estaba haciendo daño, que no. Y entonces me dijo, padre, ¿por qué no lo atiende y tal? Pero él no tenía mucho interés en que será atendido. Lo cierto es que fue a un viaje a Calcuta a ayudar a las misioneras de la caridad con un grupo parroquial. Y en ese viaje, en verano,
pues un día no se les ocurrió otra peregrina idea que ir a visitar el templo de Kali. Kali es una diosa hindú, que es un demonio de muerte, más malo que el Malamén. Y entonces, pues cuando se estaban acercando al templo de Kali, este chico empezó a rugir. Y el sacerdote que los acompañaba le dijo: oye, ¿qué es esto? Tú cuando vuelvas tienes que ir a ver a algún exorcista. Y ya, pues el chico pues tuvo que no le quedó más remedio que venir al exorcista. No sabía lo que tenía, pero se imaginaba que nada bueno. Lo cierto es que llega, me dice: padre, es que vengo tal, me ha dicho el sacerdote que venga a verlo y tal, y que, bueno, le recé un poco para hacer una oración de discernimiento, y efectivamente, tenía una posesión de caballo. Empezó enseguida, saltaron los demonios y tal. Paré y dije: bueno, pues mira, ven ya la semana que viene y ya rezamos, tú pues confiésate, tal, vive una vida intensa de vida de piedad, porque poseído puede estar en gracia de Dios, porque la posesión le puede venir sin culpa propia, puede venirle por culpa propia o no, puede venir por el pecado, puede venir por el ocultismo, prácticas ocultistas, por amuletos, por practicar el yoga, el reiki, el mindfulness, otro tipo de prácticas ocultistas. Le puede venir por el rencor, pero también le puede venir porque le han hecho un maleficio, o porque tiene una herida de seno materno, desde el seno materno, o porque hereda una herencia de sus antepasados. Pues me he encontrado casos, por ejemplo, de una persona que tenía una tía bisabuela bruja que los había consagrado a esos descendientes a Satanás, y entonces pues no tenían culpa ninguna las dos sobrinas nietas, pero estaban poseídas. Entonces, bueno, o sea que puede ser, y entonces este chico, que tenía una cierta vida espiritual, pues le dije: venga, vente y tal, y empezamos a rezar. Entonces, en un momento dado, también pedí a una chica que tenía palabra de conocimiento que si nos podía acompañar, porque a veces, cuando no has discernido el origen, tal, pero no sabes exactamente de dónde viene, es importante, como para cualquier cosa en el plano sanitario, si no haces un buen diagnóstico, una buena historia clínica, pues no puedes aquilatar bien el tratamiento. Entonces no basta con darle un tratamiento sintomatológico, ¿no? A los síntomas, quitar pues la fiebre, le das una cosa para antipirético, para tal. No, tienes que saber el origen, porque si no, pues... Y entonces, durante esa oración de discernimiento que hicimos, él, cuando le rezábamos, era consciente de todo, pero no podía controlar su cuerpo, no podía hablar ni podía intervenir. No lo controlaba el demonio. ¿Por qué? Porque los que han sido poseídos en la zona del cerebro del consciente, esos pierden la conciencia cuando entran en trance. Pero los que han sido poseídos por la zona del cerebro del inconsciente o del subconsciente, esos no pierden la conciencia. Se mantienen conscientes, pero ante una situación que no controlan y que no dominan. Entonces este era de esos. Y porque ahora veremos por dónde le vino. Y entonces, pues bueno, las manifestaciones eran tremendas. Pero estando en esas, la que acompañaba, esta chica, dijo: Padre, espíritu de seducción. Y entonces, pues yo imprequé al espíritu de seducción: te reconozco, te repudio, te reprendo, te ato y te amordazo por el poder de la sangre de Jesús. Te ordeno que te vayas de esta persona. Acabó el exorcismo, porque se suelen ir, salvo hay una excepción, que es cuando no se van, es cuando la Virgen no les deja irse. Porque todavía hay que rezar más para que se conviertan determinadas personas implicadas. Los presuntos implicados, a veces, la Virgen dice, ¿por qué no te vas? Te estoy mandando. Es que ella, nunca la llaman por su nombre, la odian, ella no nos deja. Y es siempre por eso. Bueno, pues en este caso se fueron, tal, y salió del trance. Y cuando salió del trance me vino a solas, porque era un tema que quería tratar a solas, fue un tema delicado,
y me dijo, padre, he oído espíritu de seducción. Pues sí, eso ha puesto el Señor en la palabra de conocimiento que ha dado. Y me dice, es que me ha dado la clave de toda mi vida. Porque, mire, yo fui rechazado por mis padres porque querían una mujer, una hija, no un hijo. Rechazaron mi condición masculina. Y de ahí le vino la posesión. Y entonces yo siempre he intentado, sin quererlo, sin pretenderlo, me he dado cuenta de que seduzco a las mujeres que no me atraen. Claro, porque una persona que ha sido rechazada en su condición masculina, pues tiene dificultades para sentirse atraído por el sexo complementario. Que no me atraen, sin embargo las seduzco sin pretenderlo, para conseguir de ellas no un interés sexual, sino la aprobación de mi identidad masculina que mis padres me negaron. Caray, qué bárbaro. Entonces el tío entendió. Bueno, a partir de ahí fue empezar a tal, y a los pocos meses, el día de Pentecostés, la vigilia, una vigilia Pentecostés, se liberó, se sanó de esa herida, empezaron a traerle las mujeres y todo eso, toda esa herida que le venía del seno materno, porque querían una niña y no un varoncito, se curó. Y era un caso terrible, o sea, era de estos casos llamativos, tremendos, que no podía acompañar ni cualquiera, tenía que ser gente así con más como aplomo, para no creer, ¿verdad? En el demonio, como sí, para sí. no creer. Así. O decir que no se hable del demonio, que no está, Sí. O que es un símbolo. Sí, yo siempre le decía a mis compañeros sacerdotes, porque claro, en el seminario nunca se ha hablado de esto, y a veces incluso se hablaba de lo contrario. Entonces... En el seminario no se hablaba del demonio. No. Entonces, no, porque la teología del siglo XX pues negaba la existencia de lo espiritual. O sea que es un tema muy, muy serio. Es la gran victoria del diablo en el siglo XX, que se piense que no existe. Entonces, si no existe, tiene las manos libres para hacer lo que le dé la gana, así como es, de hecho así ha sucedido. Bueno, vamos al cuarto caso, padre. El cuarto caso es un caso que cuando se liberó, la persona, esta es una mujer, cuando se liberó, pues la Virgen me nombró guadalupano. Caray. Y voy a explicarlo. Es un caso muy duro, muy fuerte. De las manifestaciones más escandalosas y notorias que he visto han sido con esta chica, con esta señora, y madre de familia, a quien su futura suegra y su futura cuñada le habían hecho un maleficio de muerte para impedir que se casara con su hijo, su hermano. Entonces, ella estaba conviviendo con el que luego se casaría y vivían alejados de la práctica religiosa, aunque eran creyentes, pero a su manera. Y entonces, pues tenían hijos y entonces, bueno, empezaron los problemas a raíz de que unos amigos los invitaron a una misa de oración por los enfermos, que iban a imponer luego las manos al acabar la misa, una misa de sanación. Bueno, entonces esta fue, y cuando estaba en la misa empezó a sentirse mal, no, lo siguiente, muy mal. Entonces le dijo al marido, mira, voy al baño porque me siento muy mal y tal. Entonces bajo, los baños estaban en la planta de abajo, en el sótano, y cuando se iba acercando a la puerta de señoras, vio que salía un sacerdote del baño de caballeros y ¡buah!, tuvo una bocanada y vomitó 13 ranas vivas que salieron pequeñitas, 13. El cura lo vio y le dijo, ayúdeme, padre. Y el tío salió zumbando. Porque claro, es que aquello, yo me pongo en su lugar, como no sepas del tema, te entra pavor y huyes, ¿no? Entonces le dio una segunda arcade y vomitó 7. Y ya dentro del baño vomitó 3 en el inodoro. Cuando regresó, se encontró en una sala de visitas que había en la planta baja
al sacerdote descompuesto, que le dijo, no me digas nada. Le dijo, ella subió, pero al comentarlo con su marido, el marido le dijo, bueno, esto no es normal, esto de vomitar ranas vivas, no es normal, tenemos que ir a ver a un sacerdote. Y me la mandaron. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y se fueron dando muchas cosas, ya fue un proceso, se casaron, gracias a Dios. La boda fue espectacular porque ellos entraron descalzos, hicieron el paseillo tal, juntos y descalzos. Digo, ¿y eso? Hacía un frío, era en una casa de ejercicios de Alcalá que tienen muy pocos medios. Y entonces hacía un frío en el lugar que tremendo. Y entonces pues fueron descalzos. Y digo, y eso, y dice, porque el Señor nos ha hecho ver que hemos vivido nuestra unión en contra de la fe. Y entonces pues tenemos que hacer una penitencia. Y que como Moisés, cuando entró en el monte Horeb, Dios le dijo, descálzate que estás en territorio sagrado. Nosotros, para poner nuestro matrimonio en terreno sagrado, a cubierto de la bendición de Dios, tenemos que entrar descalzos. Pues muy bien. Entonces me habían invitado a la boda, como es natural, y no iba a oficiar yo, porque yo iba a estar para que si le pasaba algo a la persona, rezarle inmediatamente, in situ, como así sucedió. Llega el momento de los votos y ella se queda ciega, no puede ver. El sacerdote que estaba oficiando se dio cuenta que algo pasaba. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Puedes leer? Me tienes que leer. Yo te acepto como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel, que es una fórmula un poquito que hay que leer, ¿no? Y entonces le dijo, no puedo ver. Digo, ¿pero puedes hablar? Dice, sí. Digo, pues entonces está resuelto. Fulanita, ¿quieres a Menganito y prometes serte fiel, tal? Sí, quiero. Pues ya está. Y ya ha solucionado el problema. Entonces, una vez que se casaron, que entonces, bueno, le estuve rezando un ratito para que recuperara la vista y ya me fui a la sala donde estaban ellos, donde estaban los zapatos, les traje los zapatos a los dos, se los puse para que se los pusieran poner. Dijo, ya habéis hecho toda la penitencia, no vayáis a cogeros una pulmonía, porque claro, el día de vuestra boda. Y entonces ya me despedí de ellos y tal, porque ya tenía que venir a abrir la parroquia, que estaba, y pues eso. Otra cosa que le pasó fue que al día siguiente esta señora expulsa por sus partes 2 bolitas de gusanos vivos por sus partes. ¿Qué significa eso? Siempre que hay bichos es Belcebú, el señor de las moscas, que es el príncipe de los espíritus de envidia, de celos, de enredos, de discordias. Y entonces, pues el hechizo se lo habían hecho por envidia. Entonces, el matrimonio liberó el sacramento, liberó el hechizo que le habían hecho por envidia, y eso se manifestó en esa expulsión que me dijo el marido, y ella lo aceptaba, que había hecho en la noche de bodas o el ese, ¿no? Luego, antes, ella había vomitado, que eso ya empezó a una masa de barro, como tamaño calabacín, por la boca. Era un entierro lo que le habían hecho. Querían enterrarla en vida para que no se casara con su hermano y con su hijo. Y bueno, pasaron más cosas que ahora no me voy a detener, pero fue de esos casos tremendos. Y entonces pasaron un tiempo que yo le fui rezando para qué tal. Entonces cuento el día que se liberó. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Ellos eran hispanoamericanos y por lo tanto le tienen una especial devoción. Yo también se la tenía a la Virgen de Guadalupe, siempre he predicado mucho esa advocación. Y entonces estábamos orando y de pronto le cambia la voz, o sea, se han ido, cuando se van los demonios, cambia el tema y de pronto aparece una voz femenina muy dulce y dice el marido, que él sí lo estaba viendo, dice, Padre, es la Virgen. Entonces él se arrodilló, yo me quedé pues sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces la Virgen dijo, ha llegado el momento de tu liberación, quedas liberada. Y a continuación preguntó, ¿qué hora es?
Yo digo, ¿la Virgen para qué le interesa la hora si ella está en la eternidad? Pero era para nosotros. Y entonces pues, le miré y le dije, madre, son las 9 de la noche. Muy bien, 9 de la noche era, un momento. Entonces empezó a dar unas indicaciones. Nos dijo que iba a venir a continuación uno de los 7 arcángeles, San Sealtiel, el arcángel de la oración y del ayuno, el que protege a los sacerdotes, para dar unas indicaciones sobre la importancia de combatir la gula. Porque en ese matrimonio era importante el tema de la gula. Y entonces que vendría San Sealtiel a darnos una charla. Y así fue impresionante, con el arcángel. Correcto. Y dijo, añadió, y tú, dirigiéndose a mí, aunque eres de la diócesis de Madrid, quedas nombrado a partir de ahora guadalupano. Caray, es impresionante, padre. Y entonces me quedo, por eso yo mis vídeos... Nuestros seguidores están alucinando ahora, suelo claro. tener la imagen de Guadalupe que me regalaron los empresarios por la familia de San Luis Potosí, pues la he esa visto imagen... en su casa. Eso es, pues esa imagen es la que utilizo para mis vídeos, para estar bien acompañado bajo el manto de la Señora de Guadalupe. Impresionante, ¿eh? Cómo la realidad supera la ficción. Sí, no, pero además es mucho más bonita, o sea que... bueno, calla, bonita. Que no he acabado. Cuando sale del todo esto, vino San Sealtiel, nos dio la charla y tal, y sale del trance la señora. Porque claro, el Señor utiliza a la poseída para manifestarse también la Virgen o tal. Y el arcángel. Y entonces cuando sale del trance dice, se me ha revelado que he sido liberada. ¿Es así? Y le dijimos, sí. Y ella pregunta, ¿y a qué hora ha sido? Fíjate. Y le dijimos, pues a las 9 de la noche, porque la Virgen lo ha preguntado y todos lo sabemos perfectamente. Dice, las 9 de la noche, las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, hoy que es el día de Guadalupe, la hora de la misericordia. Impresionante. Increíble. Pero vamos, una cosa, verdaderamente yo me he quedado de piedra. No conocía yo este caso suyo, padre. Sí. La verdad es que es un caso muy bonito. Es como para no creer en el demonio y para no creer, por supuesto, en la Virgen, ¿no? Que es la que aplasta la cabeza de Satanás. Así es. Es de los casos más hermosos, porque ha sido de los más duros, que esto murió la cuñada, a los 2 meses de estar rezando murió. Porque estos maleficios, cuando se reza, si tú estás haciendo un hechizo de muerte, te puede rebotar. En este caso, como el matrimonio había empezado a vivir ya una vida cristiana, le rebotó y murió la hermana. Y los exorcismos se aparecía muchas veces la hermana con un odio terrible, ¿no? Debía estar la pobre en el purgatorio, en un estadio muy bajo. Y yo espero que se hubiera salvado, porque habíamos rezado tanto, que se haya salvado, pero estaba con un odio, una envidia, una cosa terrible. Fue un caso tremendo, además de tiempo, pero con muchas cosas muy bonitas, ¿no? Muchas cosas muy bonitas. Y sí. Pues sí, la verdad es que es increíble. Yo estoy todavía digiriendo, como todos nuestros telespectadores que estarán, claro, diciendo qué barbaridad. Sí. Estas cosas suceden, ¿no? Así bueno, es. Vamos con el quinto caso. No sé si es el más impactante o no. No. ¿Lo he dejado para el final? Este caso que he dejado para el final no es el más impactante, pero es muy aleccionador. Quería decirlo porque podría contar casos de estos así, también impactantes y tal, pero como ya he contado varios, quería contarlo por una razón especial. Es una persona que viene, ella es mujer, he hablado de 2 mujeres, la última y esta, lo otro eran 3 varones, y una mujer que me viene y que me dice que no sabe, pero que nota cosas raras, y que no sabe qué es lo que tiene. Entonces, bueno, le estuve rezando para discernir, una oración de discernimiento, y vi que percibía unos olores que solo perciben los poseídos. Un olor de putrefacción
que solo perciben los poseídos, pero no hubo la más mínima, salvo eso, la más mínima manifestación de que tuviera posesión ni que tuviera tal. Que estuviera influenciada podía ser porque tenía muchas cosas, dificultades para la vida normal, bloqueos en su trabajo, en sus relaciones humanas, en tal, y en las relaciones para el matrimonio, pues una chica muy guapa y sin embargo, pues no conseguía fraguar un noviazgo, ¿no? Y, o sea, que era de suponer que tenían unas influencias. Pero pasar de ahí, yo no me atreví a afirmarlo. Pero en el momento en que vi en esa oración que tenía esa percepción, digo, esto no lo percibe un influenciado, ni un vejado, ni un obsesionado. Esto lo perciben solo los poseídos. Entonces le dije, mira, vente la semana que viene. Y empezamos así, estuvimos un año. Caray. Rezando todas las semanas una oración, no era exorcismo, era oración de liberación, pero potentísima, una oración muy potente de liberación. Y nada, no soltaba prenda los demonios. Y yo convenció de que había alguien y que no soltaba prenda. Y otra semana, y otra semana. Y yo decía, padre, si aquí, ¿por qué seguimos rezando? Y digo, pues porque tú me sigues diciendo que sigues bloqueada, que sigues tal, y que aquí no han dado la cara. Entonces aquí hay que perseverar. Que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y tal, y sí, fuimos perseverando. Y un día, era el mes de agosto, en mi parroquia no había nadie, se había ido de vacaciones todo el mundo. Eran como las 4, las 5 de la tarde. Y entonces estábamos en la sala de exorcismos, que era una capilla que habíamos instalado Azcasun y tal. Y entonces era el día de la Virgen de las Nieves. Anda, 5 de agosto. 5 de agosto. Ahí tuve yo mi conversión ese día. Pues fíjate, pues es el día del cumpleaños de la Virgen, según ella ha manifestado. Sí, que aunque lo celebramos el 8 de septiembre, pero en realidad su cumpleaños parece ser que fue el 5 de agosto. Y el día que nació. Bueno, total. Y yo pienso que puede ser, porque el regalo que le hizo a esta fue monumental. Estábamos orando una vez más, y yo seguía, algo me movía, el Espíritu Santo me movía, que pienso yo, a perseverar, porque otros, pues dices, y cosa que siempre le he contado luego a los obispos, a los sacerdotes, decía, oiga, que los demonios son muy poderosos, que no los descubres así como así, que se esconden, y hay algunos demonios además especialmente poderosos, y ahora diré cuál. Y entonces, pues estábamos rezando, y de pronto me pone el Espíritu, yo sentí que el Espíritu me decía, pregunta. En el nombre de Jesús, dime quién eres. De pronto empieza a chillar un demonio, pero un chillido de estos que yo creo que se oía en todo el barrio, porque la habitación no estaba insonorizada, pero como había poca gente, yo creo que y además en una parroquia gente muy mayor, yo creo que no se debieron de enterar. Entonces empezó a chillar un demonio. Pregunté el nombre, lo dijo, lo eché en el nombre de Jesús y se fue. ¿Por aquí hay más? Vuelvo a preguntar. El nombre de Jesús, dime quién eres. Y sale un segundo. Lo he hecho. Me dice el nombre y lo he hecho. Conviene preguntarle el nombre porque es una señal de sometimiento. Un tercero. Lo mismo. Dime quién eres. El nombre de Jesús, vete. Un cuarto. Un quinto. Un sexto. Un séptimo. Yo dije, bueno, ya aquí descansaremos, porque se fueron, a cuál chillaba más. Yo decía, ¿cómo han podido estar escondidos estos? Yo no entendía mucho, porque estas cosas siempre hay que estar, nunca puedes tener unos esquemitas y tú, que esto me ha funcionado una vez y ya con eso. No, hay que estar siempre abiertos al Espíritu, que el Espíritu sea el que te muestre, ¿no? Y el Espíritu Santo. Y entonces, cuando ya se habían ido los 7, yo ya pensaba, me frotaba las manos y diciendo, no, ya hemos acabado. Bendito sea Dios que han dado la cara, al final, después de un año rezando. Y entonces, el Espíritu me pone, no, vuelve a preguntar. ¿Y saben quién salió? El mudo.
El mudo es el que Jesús dijo, estuvieron intentando los apóstoles echar un demonio y no lo consiguieron. Y entonces fueron a Jesús y Jesús lo echó. ¿Y por qué no ha salido? Dice, porque este tipo de demonios no salen sino con oración y ayuno. Hizo falta mucha oración y mucha penitencia para que al final este demonio diera la cara. Era el que estaba escondiendo, es muy poderoso, estaba escondiendo a los otros. Por eso los otros conseguían no dar la cara. Había uno que se había ido de la lengua con lo del olor, que fue lo que a mí el Espíritu Santo me puso la pista de que allí había gato encerrado, pues había 8 gatos encerrados, el mudo y 7 más, ¿no? Y entonces, pues, y claro, luego yo lo relacioné, porque vi que esta persona era muy reservada. O sea, el demonio siempre ataca por los puntos flacos de la persona. Y ahí inciden los demonios. Claro, yo esto, cuando alguna vez un sacerdote o un obispo me dice, no, si no hace falta que venga un carismático a acompañarte y tal, siempre digo, oiga, mire, o mira si es un compañero sacerdote, o mire si es un obispo. Primero, 1 Corintios 12. Los carismas los da el Espíritu Santo. ¿O es que usted no cree en esto? ¿O tú no crees en esto? Segundo, dice, no, pero con que vean mi cruz pectoral, me acuerdo un obispo que me comentó, ya saltan los demonios, no hace falta que venga ningún carismático. Le dije, mire, don fulano, ¿cómo se nota? No tiene usted ni idea de lo que está hablando. Y le conté este caso. 1 año estuve todas las semanas. Yo suponía que había algo por ese olor. Hay que estar muy atentos, porque el espíritu te da una pista solamente en eso. Ha percibido lo que solo perciben los olores, que solo perciben los poseídos. Los demonios, claro, pues está el demonio. Entonces, pues, mire, estuve rezando, ya tuvieron que ser el día de la Virgen, para que salieran y dejándonos claro a la Virgen de las Nieves que había sido ella la que había liberado y había desenmascarado estos espíritus, ¿no? Para que venga usted diciendo que con solo su cruz pectoral pues van a saltar, ¿no? Hay demonios muy fuertes que se esconden, están dispuestos a pasar, que les caigan chuzos de punta, aguantan lo que sea con tal de no ser desenmascarados, porque cuando son desenmascarados, enemigo descubierto, enemigo vencido. Después de 1 año, ¿verdad?, de oración y ayuno, dio la cara el mudo. El mudo, que era el que, bueno, los 8. Los 7 que estaban escondidos por el mudo y al final el mudo. Yo nunca había visto chillar al mudo tanto. Digo, pues para ser mudo, bien que chilla, porque desde luego es tremendo. Bueno, padre, pues la verdad es que estamos todos impactados y yo creo que le vamos a emplazar a otro nuevo programa porque es usted un libro abierto, tantos años y tantos casos de exorcismos que merece la pena, ahora que en esta sociedad que todo el mundo niega la existencia del demonio o no quiere oír hablar de él, ¿no? Sí. Para recordárselo, que existe y que está ahí haciendo mucho mal y que hay que combatirle con la fuerza de los sacramentos y de la oración, ¿no? Así es, tenemos toda una farmacopea en la Iglesia maravillosa, los sacramentos en primer lugar, la palabra, una confesión es como 100 exorcismos, la comunión, la oración, el Santo Rosario, la alabanza es impresionante, no la soportan los demonios. Podría contar otro caso, pero ya... Para el próximo programa, sí. Y etcétera. Tenemos una farmacopea y luego las oraciones específicas de liberación que también hay que emplear cuando es el caso. Muy bien, padre. Queridos amigos de Refugio Zabala TV, bueno, pues os habréis quedado impactados como me he quedado yo, pero es así, o sea, estas cosas suceden, ¿no? Y la experiencia del padre Javier Luzón es impresionante, muchos años expulsando demonios. Os recuerdo que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV con otra historia, con otro invitado de excepción. Y a vosotros, que Dios os bendiga a todos.
Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.